11 y casi 9 minutos ponemos el foco en esta segunda entrega de la sección del programa dedicada a las cosas del lenguaje en los diminutivos. Sigue rectito y en la próxima rotondita a la izquierdita. ¿A la derechita? No, a la izquierdita. Ahora sigue por esa callecita hasta ¿Qué callecita? Esa callecita, esa. Esa. Jesucito. Gracinas. Y después del pasito de cebrita... ¿Dónde está el pasito de cebrita? Porque es que yo no veo ni... Ahora toda la rotondita hasta el semaforito. David Serrano Dolader es profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Zaragoza. Antes enseñó Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Zúrich. Sus campos de investigación y difusión son la morfología y la enseñanza de la gramática del español como lengua extranjera. Dirige un blog de morfología que se llama Morforetem. Es columnista de opinión en Heraldo, forma parte del grupo Zaragoza Lingüística y es él quien nos lleva de la mano hoy domingo en esta sección. David Serrano Dolader, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Óscar. Buenos días por montarnos ya en materia. Bienvenido y gracias por acompañarnos, David. ¿Los diminutivos se han venido usando desde siempre, desde que la lengua es lengua? Sí, prácticamente sí, porque la necesidad de expresar sentimientos, que es básicamente lo que se expresa a través de ellos, es prácticamente intrínseco al uso de todas las lenguas. ¿Y qué son? ¿Cómo podríamos definirlos? Bueno, pues yo creo que más o menos a la gente le suena, con mayor o menor grado de profundidad, pero le suena. Son un tipo de palabras que se integran en lo que se denomina sufijación apreciativa, es decir, que son sufijos que se añaden a muchos sustantivos, adjetivos y a otras palabras, pues para expresar muchas cosas, y ese es uno de los problemas. Pueden expresar tamaño, o cercanía, o ironía, o cortesía, o menosprecio, etcétera. Es decir, palabras como calvete, o fortunón, o listillo, o sombrerazo, o vaquita, etcétera, etcétera. Y además es que a veces expresan alguna cualidad objetiva. Es decir, si yo digo perrazo es un perro grande, si digo jardincito es un jardín pequeño, pero otras veces expresan exclusivamente un carácter subjetivo, es decir, madrecita, o digo alguien tontorrón, pues es evidente que no estoy hablando del tamaño de una madre o del tamaño de un tonto, ¿verdad? Y esos valores subjetivos en español son mucho más operativos y mucho más frecuentes de los que se refieren al tamaño. Y dentro de esos, pues dentro de esos apreciativos están los augmentativos, ¿verdad? Del tipo perrazo que he dicho antes, los despectivos del tipo bichejo y los diminutivos de los que nos ocuparemos hoy del tipo majete o mañico, ya que estamos aquí. Bueno, ¿qué hay, David, del reverso oscuro que puede tener el diminutivo? Yo si te presento diciendo que eres un profesorcito, un profesorcillo, en lugar de profesor de la Universidad de Zaragoza, estoy cargando de toda la intención ese mensaje, esa frase, ¿eh? Sí, hombre, claro, estás cargando intención hasta el punto de que te hubiera colgado el telefonillo. Vamos a palabras en las que se hace difícil ver valores de pequeñez, pero también matices afectivos o interpretativos. Tornillo, por ejemplo, o pajarita. ¿Qué pasa con palabras como estas? ¿Dónde las encuadramos? Bueno, pues eso es como dirían en la tele, ¿verdad? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Eso es un fenómeno muy, muy extendido que se llama lexicalización, en términos, digámoslo, técnicos. En palabras como las que te he dicho, tornillo, pajarita o pañuelo, hay muchos más. Ahí pues se hace difícil ver valores de pequeñez, es decir, pero también se hace difícil ver valores afectivos. Es decir, si yo digo tornillo, pues no es un torno pequeño, pero tampoco es que esté manifestando mi gran amor frustrado por un torno o por un tornillo, ¿verdad? Es decir, en esos casos... y como he dicho antes, lo llamamos lexicalización, pues muchas palabras que se han formado con la aplicación de sufijos diminutivos, lo que ocurre es que se han lexicalizado, es decir, presentan significados que no son transparentes, es decir, pues lo que te decía antes de torno, tornillo, y en muchos casos un mismo sufijo diminutivo puede operar de las dos maneras en español, pues ya que ha salido el ejemplo de illo y hito y otros que puedan salir, pues por ejemplo, si yo te digo... que sé yo, una frase como Óscar, eres un artista, coges un papelito cualquiera y haces una pajarita en 5 minutos. Pues ese papelito es un diminutivo con tal valor diminutivo, es decir, o es un papel pequeño, o le doy cierto matiz adjetivo, pero una pajarita no tiene ya ningún valor de diminutivo, es decir, no es un pájaro pequeño, aunque pueda serlo, pero yo puedo hacer una pajarita de 5 metros cuadrados. Y eso es lo que se llama lexicalización, y hay muchos. Pues si papelito es un diminutivo normal, también lo es pajarito, ropita,
pero si pajarita es un diminutivo lexicalizado, también lo es una pepita del melón, o si le llamo a alguien cabrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocurre con muchos diminutivos. Si yo digo a alguien, pues le he dejado mi libreta de matemáticas porque es un buen amiguete en el cole, pues libreta tiene un valor no diminutivo, no es un libro pequeño y además que ha cambiado de sexo, ¿verdad? Sino que tiene ya un significado propio, mientras que amiguete sí es un diminutivo que opera como tal diminutivo. Y ahí se podrían multiplicar absolutamente los ejemplos, puesto que son muchísimos. Vamos a fijarnos en otros grupos de palabras. Majete, por ejemplo, espabiladillo, gatito, cielina. Ahí vemos otras formas de formar diminutivos en nuestro idioma. Hay muchos tipos de diminutivos, como nos estás contando. Sí, es decir, naturalmente aquí estamos acostumbrados a pensar, bueno, quizá Ico es nuestro diminutivo favorito, y así lo es, aunque no es exclusivo de Aragón ni muchísimo menos, pero hay muchas formaciones diminutivas y muchas posibilidades de formar diminutivos. En algunos casos, pues pueden ser más o menos reconocibles de ciertas partes de Aragón o de Hispanoamérica. Es decir, por ejemplo, el más extendido en todo español es hito, ¿verdad? El tipo gatito, gordita, Luisito, que también se usa pues de modo muy frecuente, no solo en la península, sino también en Canarias y en Hispanoamérica. Pero junto a él hay muchos sufijos. Es decir, hemos hablado varias veces del ico de Aragón, que no es exclusivo de Aragón, pero si escuchamos a alguien decir caminiño, o rapaciña o queridiña, pues sin duda pensaremos con razón que ese hablante seguramente es gallego. O si escuchamos decir a alguien tierruca o niñuco o casuca, pues seguramente será asturiano o cántabro, aunque también se usa en otras zonas. Si escuchamos en alguna película hablar de Maitechu, Josechu, pues no nos equivocaremos si pensamos que es hablante del País Vasco, pero hay muchos más. Es decir, yo digo cielín con in, o caballerete con ete, o pajarillo con illo, o tontuelo con huelo, y luego cosas muy curiosas que los oyentes no tienen por qué conocer, ¿verdad? Pues en Hispanoamérica, por ejemplo, que nos cae tan cerca y tan lejos, pues por ejemplo, en zonas en las que el español convive con una lengua amerindia como el quechua, hay sufijos aquí absolutamente desconocidos. Por ejemplo, para decir el diminutivo de mamá, en muchas zonas se usa mamaya, o niñacha, etcétera, etcétera. Y en otras zonas como Chile, pues también sufijos que son aquí desconocidos. Es como cuando acabe esta entrevista me voy a dar una fiestoca. Ese fiestoca que viene de fiesta es también un diminutivo afectivo que se usa sobre todo en Chile. Bueno, hemos generalizado con el ico en Aragón, es quizá un poco más propio de Zaragoza, porque en Huesqueta pasa otra cosa, ¿no, David? Sí, más bien otra coseta, efectivamente. Pero es decir, que Ahí que hemos perdido a David Serrano Laver, que nos estaba contando cosas tan interesantes de los diminutivos. David, ¿sigues ahí? Sí, sigo. Vale. Sigo. De repente te habíamos dejado de escuchar. ¿Es posible formar diminutivos a partir de cualquier palabra del idioma? Vale. Sí, en principio es posible formar a partir de cualquier palabra del idioma. En principio, sobre todo de sustantivos y adjetivos, ¿verdad? Si yo tengo mesa, mesita, o si digo tonto, tontito. Pero también se pueden formar a partir de otro tipo de palabras, es decir, puedo formarlo a partir de adverbios, ahorita, por ejemplo, o incluso a partir más exóticamente de pronombres, incluso de verbos. Hace poco ha salido todo un libro publicado sobre los diminutivos en las formas verbales conjugadas, que es una cosa exótica donde las haya. En ese sentido, y ligando con lo que decíamos antes, por ejemplo, el español de América, no realmente son los españoles de América, porque no toda Hispanoamérica habla igual, es más flexible que el español para formar diminutivos a partir de muchos tipos de palabras. Obviamente, como he dicho al principio, sustantivos y adjetivos son las bases más operativas en español. Oye, de la tendencia que muchos podemos tener a utilizar indiscriminadamente diminutivos para hablar con un niño, ¿qué nos dice? ¿Somos más comunicativos con ellos así? Bueno, es curioso, dentro de la variación de la que estoy hablando de los diminutivos, pues prácticamente se ha hablado de variaciones en todo. Cuando digo de variaciones en todo, pues me refiero prácticamente a que se ha dicho
con más o menos pruebas en unos casos que en otros, ¿verdad? Pues por ejemplo que en Hispanoamérica se usan más los diminutivos que en la península, o que las mujeres usan más los diminutivos que los hombres, o que el lenguaje coloquial se usa más el diminutivo que el lenguaje cuidado. E incluso, ligando exactamente con la pregunta que me haces, pues hay algunos estudios incluso que demuestran, yo no sé si me los crea mucho, que en el habla infantil el uso de diminutivos es, no recuerdo la cifra porque es bastante significativa en ese estudio en concreto, es 13 veces superior al uso de los diminutivos entre adultos. E incluso, para que veas que no está mal tener un programa que se llame La Puntica de la Lengua para ver las curiosidades, en ese mismo estudio o en otro, no lo recuerdo de memoria, se decía que cuando los adultos hablamos con los niños, usamos incluso más diminutivos que cuando los niños hablan entre sí. Ya te digo que la cuestión de los datos, faltan muchos experimentos y mucho análisis, pero para que veas que efectivamente sí, intuitivamente uno piensa que los niños usan muchos diminutivos entre sí, y algún estudio pretende demostrar que los adultos, al hablar con ellos, pues todavía abusamos más del diminutivo. Bueno, antes de despedirte, cuéntanos, anda, alguna otra cosa curiosa, David, del mundo de los diminutivos, un universo del que podríamos seguir hablando horas y horas. Exactamente, yo te iba a proponer que acabaras el programa ya dejándome las 2 próximas horas o 3 y así lo llenamos del todo. Pues hay muchas cosas que contar de los diminutivos, ¿verdad? Agradables, menos agradables, curiosas y no curiosas. Por ejemplo, no hemos hablado para nada de las variaciones en los diminutivos, incluso de un mismo diminutivo. Es decir, por ejemplo, hito, que he dicho que era muy frecuente. Pues de gato tengo gatito, pero de sofá tengo sofacito, con una Z ahí en medio, una Z gráfica, ¿verdad? O de pez tengo pececito, etcétera, etcétera. Otra cosa, de caliente, que se dice calentito o calientito, pues depende, ya van según zonas geográficas, ¿eh? Y luego hay otra cosa muy curiosa, ¿verdad?, que espero que a los oyentes les llame un poquito la atención, y es que la carga afectiva de la que estoy hablando, que tienen los diminutivos, muchas veces les lleva a participar en muchas frases hechas que tienen carga diminutiva como tal frase hecha, ¿eh? Te digo algún ejemplo. Por ejemplo, ser alguien el ojito derecho de otra persona, o parecer una mosquita muerta, o saberse algo al dedillo, o aportar mi granito de arena, como he pretendido hacer yo en este espacio, o, si te quedas al final, ser el farolillo rojo, ser el conejillo de Indias, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimos temas para discutir, y después de discutir, naturalmente, pues, por usar otra frase hecha con diminutivo, pelillos a la mar. David Serrano d'Olaver, gracias por acompañarnos. ¿Has estado a gusto? Sí, muy, muy a gusto, y espero haber matado el gusanillo. Lo has hecho, sin ninguna duda. Cuídate, hasta la próxima. Buenos días. Hasta la proximita. Adiós. Adiós.